¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida. Muchísima información, por supuesto, la que se ha generado en las últimas horas y estamos listos, preparados ya para dársela a conocer. Saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Vámonos con la información. En su sesión de este jueves, el Pleno de la Corte resolvió una controversia que presentó el INAI en contra del Senado, Cámara que tiene pendiente designar a 3 comisionados. Es Mario López con la información. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró que hay omisión del Senado para designar a las 3 personas que ocupen las vacantes de comisionados del INAI y que le ha impedido al Pleno del Instituto desempeñar algunas de sus funciones por falta de quórum. No se debe perder de vista que la obligación constitucional del Senado de realizar el procedimiento y hacer la designación no es un acto discrecional o potestativo, sino un acto correspondiente a sus facultades exclusivas, pero de ejercicio obligatorio. Sí prevé un plazo específico para que la Cámara de Senadores inicie, desarrolle y concluya el procedimiento de designación de comisionados del INAI, y dicho plazo comprende los 60 días previos a que se genere la vacante por conclusión del cargo que se debe cubrir. Los 469 días que han transcurrido al día de hoy, desde que se generaron las vacantes, excede cualquier plazo razonable y, por lo tanto, se configura la omisión del Senado en sus facultades del ejercicio obligatorio en los 2 primeros casos y 103 días desde que se generó la tercera vacante. Entre los argumentos de la mayoría estuvieron que la omisión deriva en violaciones del derecho de acceso a la información de las personas y rechazaron que esta determinación invada facultades del Senado. A mi parecer, los entes colegiados del Estado mexicano no deben quedar disfuncionales por falta de quórum. La vocación de la Constitución en estos casos es clara y siempre será la de contar con órganos de autoridad funcionales, no desintegrados, o peor aún, sin ser el caso, creo yo, deliberadamente incompletos. Más de 7,000 recursos que se encuentran ahorita sin ser atendidos. Quienes votaron en minoría explicaron que el Senado no tiene un plazo específico para realizar los nombramientos y que hubo actuaciones suficientes del propio Senado para considerar que la omisión no existe. Al no haber un plazo establecido para que el Senado elija a las personas comisionadas, no existe de inicio un parámetro obligatorio para que se cumpla con la designación. El Senado ha venido realizando actos tendentes a lograr ese objetivo. Al haber sido desechado el proyecto de la ministra Loretta Ortizalf, el asunto será returnado para que un ministro que votó por la existencia de la omisión presente un nuevo proyecto en ese sentido y con los efectos que tenga esta resolución, que será analizado en los primeros días del segundo periodo de sesiones de la Corte. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y al término de la sesión, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, realizó la clausura del primer periodo de sesiones del Pleno del Tribunal Constitucional. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara hoy, con efectos a partir del primer minuto del sábado 15 de julio de 2023, clausurado el primer periodo de sesiones correspondiente al año en curso. La ministra presidenta convocó a sesión solemne para el próximo martes 1 de agosto. En tanto, la primera sala de la Corte determinó que los titulares de los organismos autónomos de los estados cuentan con fuero constitucional. Por ello, invalidó el acuerdo de la Cámara de Diputados por el que no dio trámite a la declaración de procedencia en contra del fiscal general del estado de Morelos. La Fiscalía General de la República había solicitado el juicio de procedencia con el fin de iniciar un procedimiento penal en contra del funcionario por la presunta comisión de delitos federales.
Con el fin de garantizar el acceso a la justicia laboral, el Consejo de la Judicatura Federal puso en marcha un seminario sobre derechos colectivos. El Consejo de la Judicatura Federal inauguró el Seminario de Derecho Colectivo dirigido a personas juzgadoras en materia laboral, a integrantes de organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones de trabajadores. El objetivo de este seminario es cumplir con algunos señalamientos que tenemos pendientes en cuanto a la formación y selección de los distintos operadores de nuestros órganos jurisdiccionales. Sustancialmente es transmitir la importancia que tiene la materia en el mundo de trabajo en México y en Latinoamérica. Destacó que otro de los fines es que se conozcan las nuevas reglas que derivan de la reforma laboral en el país y que exista una colaboración con todas las instituciones en este rubro. Estamos muy empeñados en que la justicia sea toda una realidad, que la justicia llegue a los ciudadanos allá afuera y ellos tengan la capacidad, la posibilidad de plantear sus casos, sus controversias en nuevos tribunales. Entre los temas que se abordarán están las normas internacionales de derecho colectivo, perspectiva de género en lo laboral, huelga, la conciliación, así como la libertad y democracia sindical. El seminario se realizará durante 4 días en la Escuela Federal de Formación Judicial, donde estuvo presente su directora Josefina Cortés Campos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Miguel Nila Cedillo. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE, que negó las medidas cautelares solicitadas en contra de los aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. La Sala ordenó emitir un nuevo acuerdo en el que determine si los hechos denunciados violentan el principio de equidad en la contienda y, de ser así, dicte las medidas para detener los actos que podrían constituir una infracción. Esto para evitar daños irreparables al proceso electoral. Por otra parte, la Sala confirmó el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE, en el que ordena al presidente de la República a abstenerse de realizar pronunciamientos bajo cualquier modalidad sobre temas electorales en respeto a los principios de neutralidad y de imparcialidad. El magistrado presidente de la Sala Regional Especializada se pronunció por actualizar el marco electoral con el propósito de facilitar los juicios especiales sancionadores en materia de actos anticipados o difusión ilegal de propaganda. El procedimiento especial sancionador, es necesario ajustar el modelo de comunicación política a los nuevos tiempos que vive el país. Así lo señaló el magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Rubén Jesús Lara Patrón, al participar en el seminario sobre el procedimiento especial sancionador en los últimos procesos electorales. En el tema de si es necesario un modelo de comunicación política, y la reflexión que estoy haciendo o queriendo hacer de manera concreta tiene que ver con esta idea de si realmente se necesita y se tiene que ajustar a los nuevos tiempos. Concretamente les digo, ya no solo es para radio y televisión, sino para redes sociales. Y en esta misma idea de los nuevos tiempos, explicó las complicaciones que han tenido al momento de resolver procedimientos especiales sancionadores en asuntos relacionados con la revocación de mandato o la reelección, elementos que no estaban contemplados en la ley cuando se estableció el modelo de comunicación política que, entre otras cosas, prohíbe la contratación de tiempos en radio y televisión para apoyar o atacar a candidatos. Y la reelección impacta de manera directa en uno de los elementos torales del modelo de comunicación política, como es la promoción personalizada. Porque sin reelección, antes, la promoción personalizada solo podía darse en momentos específicos, ¿no? Cuando estabas en proceso, en fin. En este seminario, la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, destacó la necesidad de seguir trabajando para evitar retrocesos en la consolidación del ejercicio de los derechos político-electorales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
La Sala Regional Jalapa modificó la resolución del Tribunal Electoral de Campeche, que entre otras cuestiones declaró existente la violencia política en razón de género atribuida al periodista Carlos Marín Martínez por comentarios emitidos en su canal de YouTube en contra de la gobernadora de la entidad, Laida Sansores San Romana. La Sala estimó que el Tribunal Electoral de Campeche fue omiso respecto de la solicitud de la gobernadora de que el denunciado ofreciera una disculpa pública, medida que consideraron idónea para satisfacer a la víctima. Por eso en este caso me parece que debe de darse la disculpa y por eso les propongo regresarlo al tribunal local para que en su caso diga en qué medida debe y con qué características debe emitirse esta disculpa pública. El Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo que delega en la consejera Lilia Mónica López Benítez, en su calidad de titular de la Comisión de Disciplina, la facultad de determinar la procedencia de las quejas y denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial en materia de responsabilidades administrativas, facultad que anteriormente recaía en la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández. Lo anterior prevalecerá hasta en tanto se cree la unidad administrativa dependiente de dicha comisión, que continuará con la recepción y análisis inicial de las quejas y de las denuncias. Tiempo de mensajes e inmediatamente estamos de regreso. Al regresar, la justicia penal para adolescentes tiene como principal objetivo la reinserción social. Informarle que la métrica de justicia abierta revela que el Tribunal Electoral es uno de los órganos jurisdiccionales más transparentes del país. Al menos 233 sujetos obligados de transparencia que integran el ecosistema de justicia federal y local recibieron una calificación promedio de 0.42 en cuanto a transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas. Así lo revela la primera métrica de justicia abierta que desarrollaron el World Justice Project, el INAI y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. El puntaje general promedio de apertura a nivel federal y estatal es de 0.42, en una escala del 0 al 1, en donde el 1 es indicativo de una institución de justicia totalmente abierta. Se destacó la necesidad de seguir impulsando la justicia abierta en México. La sociedad mexicana ha reclamado por décadas el combate a la impunidad y el acceso efectivo a la justicia, mismo que hoy se facilita gracias al uso de la transparencia como herramienta de diagnóstico. Se resaltó el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como uno de los sujetos obligados de transparencia que más ha cumplido con esta tarea. El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que la justicia abierta es una política que permite fortalecer la independencia de las instituciones de justicia y combatir a los enemigos de la democracia. La opacidad es un enemigo de la democracia, las amenazas a la autonomía e independencia de las instituciones que tienen que ejercer un contrapeso, que tienen que impartir justicia bajo esos principios, es otro enemigo de la democracia. También mencionó como enemigo de la democracia a la corrupción, que dijo se debe combatir con la casa abierta. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En otros temas, especialistas aseguran que el sistema de justicia penal para adolescentes tiene como objetivo la reeducación y reinserción de los infantes y adolescentes en conflicto con la ley. Niñas, niños y adolescentes en México que cometen delitos pueden ser sentenciados apenas a partir de los 12 años. Sin embargo, la justicia penal para este sector busca como principal objetivo la reinserción social y por ello tienen un tratamiento diferenciado. Lo que se busca también con esas terapias, con este apoyo, es que rompan con esa cadena
no porque hayan cometido un error, no porque hayan delinquido, necesitan ser esa misma persona. Entonces, aquí por eso también, como les decía, trabajan psicólogos. Durante el taller El ABC de la Justicia Penal para los Adolescentes, señalaron que en caso de requerirse la imposición de medidas cautelares mientras se lleva a cabo el juicio, se opta por las no privativas de la libertad, como vigilancia, presentación periódica ante la autoridad, prohibición de salir del país o la colocación de localizadores. En delitos graves como homicidio, portación de armas, trata de personas o robo con violencia, entre otros, se solicita su traslado a un centro de justicia penal para adolescentes. En la capital del país existen 2. Espacios no es una cárcel como lo imaginamos o como lo vemos en los adultos. Son centros especializados para adolescentes que buscan la integración o hacer el apoyo al adolescente, que no es el mismo que se le da al adulto. Indicaron que para las niñas y niños menores de 12 años que cometen delitos, el tratamiento es psicológico. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Muchas gracias, Lorena. Oiga, fíjese que 17.4 millones de personas en México fueron víctimas de acoso en Internet durante 2022, lo que representa el 20.8% de usuarios, una disminución con respecto a 2021 cuando fue de 1.1%. Detalla en este sentido que la mayoría de las víctimas son mujeres con 9.8 millones. Los estados con mayor prevalencia de ciberacoso son Tlaxcala con el 30.4%, seguido de Yucatán y Tabasco con 27.9% respectivamente. En el marco del periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil revelaron que las mujeres jóvenes con discapacidad son más propensas a sufrir violencia obstétrica. En México, el sector público concentra más del 70% de los partos y 3 de cada 10 mujeres han expresado haber sido víctimas de violencia obstétrica. Así lo reveló la directora ejecutiva de GIRE, Rebeca Ramos, en el conversatorio Violencia obstétrica en las Américas, en el marco del periodo 187 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre las acciones de violencia obstétrica que causan daño psicológico están los actos discriminatorios, el uso del lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico durante la prestación de los servicios, la falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y el trato deshumanizado. La representante del Grupo de Información en Reproducción Elegida indicó además que hay otras manifestaciones de violencia como la física, por ejemplo, las prácticas invasivas, como cesáreas injustificadas, la esterilización no consentida, el suministro infundado de medicamentos o el retraso de atención de urgencia. En este sentido, alertaron que las mujeres jóvenes con discapacidad son más propensas a experimentar este tipo de violencia. 1 de cada 2 mujeres menor de 20 años con discapacidad informó haber sufrido al menos un tipo de violencia obstétrica durante su último parto. Los participantes añadieron que reconocer y nombrar la violencia obstétrica ha contribuido a verla como una forma específica de violencia institucional y de género, que constituye una violación a los derechos humanos. De acuerdo con la encuesta OCC Mundial, uno de los portales de empleo más grandes de México, el 75% de los trabajadores en el país se encuentran satisfechos con su trabajo, pero solo 60% está realmente, así lo dice, enamorado de su profesión. El estrés laboral, la falta de oportunidades de crecimiento y de reconocimiento en el lugar de trabajo son algunos de los factores que han propiciado que solo el 60% muestre satisfacción total con las tareas que desempeña. Sin embargo, la mayoría de las personas encuestadas lo que más valora es, en este sentido, la estabilidad. Vámonos a las breves de México. La Fiscalía General de la República detuvo al ex militar Francisco N., presunto responsable del delito de desaparición forzada relacionado con el caso Ayotzinapa.
Formaba parte del batallón de infantería que presuntamente participó en los hechos. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas recomendó a padres poner atención si infantes o adolescentes registran episodios de depresión, ansiedad o dificultad para relacionarse, pues son síntomas de posible agresión sexual. ONU México instó a las autoridades de Jalisco a continuar con el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas luego de que fuera suspendido por el ataque en Tlajomulco, presuntamente perpetrado a través de una llamada donde informaban de la localización de personas. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que fueron rescatados 20 menores de entre 1 y 17 años, originarios de Chiapas, que eran explotados laboralmente comercializando alimentos en Playa del Carmen. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. El Ministerio Público de Guatemala allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral, esto en la capital de ese país, luego de que revocara la decisión de un juez de extinguir a la agrupación política Semilla como participante en la segunda vuelta de la elección presidencial. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, que depende del Ministerio Público, había iniciado una investigación contra el partido político en la que detectó que más de 5,000 personas habían sido adheridas ilegalmente a ese partido mediante falsificación de documentos. Y ahora, las breves del mundo. La Corte Internacional de Justicia le negó a Nicaragua extender su placa continental mar adentro, más allá de las 200 millas que le corresponden, lo que implicaría invadir un archipiélago de Colombia. La demanda, que duró 10 años, tenía el propósito de adjudicarse una zona rica en pesca y materias primas. Una legislación para reemplazar a los trabajadores mientras se encuentran en huelga fue anulada por el Tribunal Superior al definirla como ilegal e irracional, poniéndole fin a una práctica penal que duró décadas en el Reino Unido. 2 semanas de intensas lluvias a lo largo de la India han dejado 100 muertos, decenas de heridos, casas derrumbadas y desaparecidos. Se han rescatado a más de 30,000 personas y establecido diversos campamentos de socorro. Opil, la primera píldora anticonceptiva de venta libre en Estados Unidos, fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. La compañía HRA Pharma liberará el medicamento hasta marzo del próximo año y no habrá restricciones de edad para su venta. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Muchas gracias, Héctor. Oiga, fíjese que especialistas advierten que el no contar con finanzas sanas puede generar en las personas estrés financiero, lo que se traduce en ansiedad e incluso problemas mentales. La tecnología digital es una gran aliada de la educación financiera. Ambas herramientas aportan conocimientos y habilidades para administrar eficazmente nuestro dinero y tomar decisiones, desde presupuestar y ahorrar hasta invertir y planificar para la jubilación, coincidieron especialistas durante un congreso de la Asociación de Bancos de México. Enfatizaron el impacto que una adecuada gestión de las finanzas personales puede tener en la calidad de vida de las personas. El estrés financiero puede generar ansiedad, insomnio y problemas de salud mental y física. La falta de control sobre las finanzas personales puede ser desmoralizante y tener consecuencias severas en las vidas de las personas. La tecnología digital permite que la educación financiera sea más accesible por medio de plataformas en línea y la fácil comprensión de conceptos financieros, entre otros. Además, tanto la educación financiera como la tecnología digital son parte del modelo de negocios de la banca. Porque genera mayores saldos de depósito. Hay que, desde las aplicaciones, alentar con los sobres guardaditos, el nombre que le quieran dar desde el punto de vista de marketing, y desde ahí generar que la gente vaya apartando algo de dinero. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. La escasez de mano de obra calificada ha propiciado que el sector empresarial no pueda cubrir poco más de 1.5 millones de vacantes.
En México hay más de 10 millones de personas en edad de trabajar que no se encuentran económicamente activas y alrededor de 1.600.000 vacantes de empleo en el sector empresarial. El estimado que hacemos desde el lado del sector empresarial es que hay entre 1.200.000 y 1.600.000 vacantes abiertas que no se han podido cubrir. De acuerdo con un estudio presentado por la Coparmex y el Instituto Mexicano para la Competitividad, la dificultad para cubrir vacantes, la escasez de trabajadores calificados y la rotación de personal son algunos de los retos de las empresas en México. Tenemos que profundizar en cuáles son las razones, sobre todo en esa población joven, de por qué, si están disponibles para trabajar, no quieren trabajar. El argumento de que hay que subir los salarios es cierto y han subido. La población no ocupada en el mercado laboral son principalmente mujeres y personas jóvenes. Ven la situación del mercado laboral y tienen una percepción de que no hay realmente una necesidad o no hay mucho rendimiento que puedan tener de buscar empleo o participar en la economía porque no va a haber puestos que cubran sus necesidades. Indicaron que la flexibilidad en el trabajo, el apoyo a cuidados infantiles y la capacitación pueden impulsar la participación laboral en el sector. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El tipo de cambio se ubicó en 16 pesos con 89 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. Durante este año, ni la inflación ni el incremento en la tasa de referencia disminuirán el ritmo de colocación de tarjetas de crédito, según estimaciones de HSBC México. Sin embargo, su crecimiento se encuentra por debajo de países de la región con menos habitantes que México. Entre julio y septiembre, las remesas alcanzarán su pico más alto, con 13.500 millones de dólares, para descender a fin de año, de acuerdo con estimaciones del banco suizo UBS. Esto como consecuencia de un menor crecimiento económico y una posible recesión en Estados Unidos. El gobierno federal y Canadian Pacific Kansas City acordaron elaborar un proyecto para la construcción del tren de pasajeros México-Querétaro, utilizando la misma vía que la empresa usa para transportar mercancías, con lo que se busca reducir el tránsito en la carretera de la zona. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y ya nos vamos, pero antes de despedirnos, enviar un cordial saludo a nuestra querida amiga intérprete cubana Argelia Fragoso y desearle desde luego una pronta recuperación. Soy Oscar González, pásela muy bien, muy buenas noches, nos vemos en la próxima.